todos. Muchas gracias por la presentación. Y, digamos, como gobernador de Argentina y también como chair de la Región 14 y miembro del Comité de Relaciones Internacionales del College y del Comité de Ética, felicitarlo al capítulo uruguayo por la tarea encabezada por Gonzalo y que nosotros desde Argentina y desde la sede del American College estamos apoyando la importancia y el crecimiento de los capítulos. El primer paso fue la estratificación de los aranceles internacionales. El segundo paso fue darle preeminencia al capítulo en la selección de los candidatos, porque si no, los candidatos iban a Estados Unidos, presentaban sus papeles y de repente el capítulo no tenía ningún tipo de intervención o supervisión, con lo cual el objetivo de las entrevistas, como mencionaba Gonzalo, es jerarquizar y que, digamos, los locales tengan un poder de admisión y de veto dentro de lo que son los fellows y sobre todo teniendo en cuenta la importancia. El Comité de Ética también ha tenido cosas importantes y desde Chicago y desde la región 14 son bienvenidas todas aquellas actividades o propuestas que tiendan a jerarquizar y sobre todo fomentar la interrelación entre los capítulos, y creo que Argentina, Uruguay y Chile estamos en una situación geográfica, estratégica. Ayer estaba sorprendido, yo habitualmente hacía mucho que no venía a Montevideo, voy siempre a Colonia porque es el paseo de fin de semana en barco, pero venir en 25 minutos en avión a Montevideo fue un placer ayer a la tarde, así que bueno, y les agradezco todas las atenciones recibidas. Vamos a pasar a un tema que ustedes ven que es el tema, como bien decía el doctor Taruselli, a quien le agradezco la gentileza y la invitación también. Temas difíciles, temas de los cuales muchas veces no nos gusta hablar, temas que en una primera aproximación nos resultan tremendamente aburridos, pero que creo que los tenemos que conocer. Antes se consideraba que el trípode de un cirujano académico era la asistencia, era la investigación, era la actividad asistencial y la docencia. Hoy con eso no alcanza. Hay que tener dotes de administrador, hay que tener dotes de liderazgo y hay que saber gestionar y liderar. Entonces la cirugía, como la vida misma, se ha ido complejizando. Y nosotros debemos tener en cuenta que nuestras acciones pueden ser escrutadas, auditadas, analizadas por gente que no está en nuestro hábitat habitual y que el centro de la atención debe ser el enfermo. Yo no me voy a pedido del doctor Taruselli, me voy a concentrar en 3 temas. Uno es el tema del error en cirugía. Yo fui el responsable del relato oficial del tema para el relato oficial en el año 2009. El tema de los aspectos médico-legales de la práctica quirúrgica tiene puntos de contacto, pero es una cosa hablar de error y otra cosa es hablar de mala praxis o de responsabilidad profesional médica. Y por último, algunas consideraciones sobre todo lo que significa el tema del consentimiento informado. ¿Estamos? Y después la parte más divertida va a venir en manos de Owen. Así que vamos a lo nuestro. Este es un poco el panorama de la charla. Y fundamentalmente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de error en cirugía? Ustedes tienen que saber que el quirófano es un ámbito cerrado y como todo ámbito cerrado, pero cuando hay algún inconveniente o cuando a punto de partida del paso de un paciente por el quirófano hay alguna circunstancia llamativa, eso genera una serie de expectativas. Y fíjense, 40 al 50% de los errores de un hospital se hacen ¿dónde? En el quirófano. ¿Y quiénes están en el quirófano? Los enfermos y los cirujanos, nada más, no. Tenemos una playa de colaboradores, desde el técnico radiólogo, pasando por el hemoterapeuta, las instrumentadoras, el anestesiólogo. Y si bien errar es humano, pero perseverar es diabólico, errar es humano y perdonar es divino, como dijeron estos grandes historiadores. Bueno, fantástico. Ahí está, fantástico, buenísimo, mil gracias. ¿Y cuándo el error empieza a tomar importancia? Cuando a punto de partida de que se comete un error,
hay un daño y el mayor daño es la muerte del enfermo. Fíjense, se hace más o menos 234 millones de operaciones anuales. 1 de cada 4 se puede llegar a complicar. Pero también hay mortalidad del 0,4 al 8%. Y estamos hablando de cifras globales y mundiales. Fíjense algunos resultados. Eventos adversos, que es una maniobra muy elegante de definir a las propias equivocaciones, del 0,6 al 33%, 33,3%, incidencia de complicaciones superior al 17%. Y este trabajo tiene una importancia significativa, el de Curie, del Hospital de Veteranos, de la Administración de Veteranos de Boston. Esto fue lo que dio el puntapié inicial a los programas de calidad del American College, lo que se llama hoy el sistema NSQIP. ¿Y qué era lo que pasaba? Tradicionalmente en Estados Unidos a los cirujanos de los hospitales de la Administración de Veteranos se los consideraba como de segunda categoría. ¿Por qué? Y porque tenían más complicaciones, se les morían más enfermos, etcétera, etcétera. ¿Y qué dijo Curie? El problema no somos nosotros. El problema son los enfermos que nosotros vemos. Entonces se juntó con una epidemióloga de Harvard, la doctora Yesoni, y plantearon una estratificación del riesgo de los pacientes. ¿Y qué pasó? Eran tan buenos como los otros. Lo que pasa es que veían un subgrupo de enfermos que tenía otra serie de mortalidad, etcétera, etcétera. Muchas veces lo que en Buenos Aires, la diferencia que hay entre el ámbito público y el ámbito privado. En el ámbito público, en general, todas las duodenopatectomías que yo hago son borderline. La mesentérica la paso ahí. En el ámbito privado, en general, son tumores de mucho más reciente diagnóstico y el gran porcentaje muchas veces no necesita un drenaje percutáneo para paliar la ictericia antes de la cirugía. Bueno, a eso se refería. Y este trabajo, el último, que es un trabajo australiano, estamos hablando del 21,9% y una mortalidad del 4%. Los trabajos más recientes están hablando que la incidencia de la tasa de readmisiones en cirugía mayor, hepática y pancreática en Estados Unidos, en centros de alto volumen, oscila en el 25%. O sea que 1 de cada 4 vuelve al hospital. Muchas veces no vuelve al hospital donde recibe la atención primaria porque suele haber concentración. Otro número de eventos adversos, fíjense que va desde el 460 hasta el 1170, pasando por el 750. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de error? ¿Y cómo analizamos el error? Si utilizamos el esquema de Donabedian de estructura, proceso y resultado, no lo podemos jugar por los resultados. Tenemos que jugar el proceso. ¿Y cómo hacemos para evaluar el proceso? Tenemos que estar ahí. Por eso, en aquellos estudios, recuerdo el de Hodge en Israel, cuando alguien estaba ahí viendo, el índice de error aumenta, lo que no significa que el resultado aumente de la misma manera exponencialmente. ¿Y por qué es importante saber? En general es algo que se tapa y se pone abajo de la alfombra. Porque a punto de partida del conocimiento de la producción de errores, podemos idear mecanismos de prevención, barreras para interrumpirlos o para evitar que se produzcan. Y si tenemos mejor prevención, vamos a tener mayor seguridad de los enfermos. Si tenemos mayor seguridad de los enfermos, vamos a tener mayor calidad o mejor calidad. Son las dos caras de la misma moneda. Si tenemos mejor calidad, ¿qué vamos a tener? Mejores resultados. Si tenemos mejores resultados, vamos a tener menores implicancias médico-legales. Vamos a ver un poco entonces de qué hablamos cuando hablamos de error en cirugía. Fíjense 4 viñetas. Por supuesto, la primera va para la primera página de los diarios. Le tenían que amputar la pierna derecha y le amputan la izquierda. En Argentina hay un premio de la Asociación Médica Argentina, el premio Pedro Ovidio Bolo, que conmemora la memoria de este cirujano que trabajaba en el ámbito privado, en un sanatorio que hoy no existe, sino que es sede de tribunales civiles en la calle Viamonte y Talcahuano, muy cerca del Palacio de Justicia, para aquellos que conozcan Buenos Aires. En 1938 hizo una nefrectomía, fue a su casa caminando, porque vivía en Libertad y Alvear, se tomó un whisky y se pegó un tiro. Se había dado cuenta que había operado el riñón sano. En Estados Unidos, en el Memorial,
Sloan Kettering, y nadie va a decir que es un centro de cuarta categoría, sino de primerísimo nivel. El jefe de neurocirugía, un doctor Arbut, de origen indio, operó un tumor de un multimillonario indio que había viajado y lo operó, empezó la operación abriendo la calota del lado izquierdo. ¿Y el tumor dónde estaba? Del lado derecho. Lo echaron con tan mala suerte que 5 años después le pasó lo mismo. Operó un tumor de cerebelo y lo abordó por el lado contrario. El segundo es algo que se da estadísticamente, es mucho más frecuente. Un enfermo que ingresa, que opera, que hace un infarto en el posoperatorio, un enfermo de 70 años, no es una cosa, pero se va sin un beta bloqueante a la casa. Mucho más frecuente, pero esto pasaba habitualmente desapercibido porque nunca pasa nada. Error de medicación. Otro paciente que se muere por un tromboembolismo pulmonar después de una cirugía pelviana, y uno va a chequear la historia clínica, estuvo antiagregado, estaba dentro de la pauta, no fueron las adecuadas. Otro error de medicación. Y ojo que los errores de medicación ambulatorios son mucho más frecuentes que los de los pacientes internados. Y el último caso plantea lo que es el sesgo de retrospección. Una vez que pasa el resultado y el desenlace, con el día del lunes todos podemos hacer pronóstico de lo que iba a pasar durante el sábado y el domingo. El Instituto de Medicina de los Estados Unidos definió los errores basándose en la clasificación de Rison como errores de ejecución o destreza, que nos preocupa a nosotros como cirujanos, porque hacemos con las manos, o errores de planificación o conocimiento que tienen que ver con la toma de decisiones. Y recordemos que la actividad quirúrgica, 70% es toma de decisiones y 30% es actividad manual. Y uno puede cometer un error y puede no haber daño. Pudimos dar el antibiótico equivocado y no pasa nada. Pudimos dar el antibiótico adecuado fuera de tiempo y forma y tampoco pasa nada. Si no hay una consecuencia dañosa, no hay evento adverso. Y pudo haber sido interrumpido. Se va a operar Juan Fernández de la cama 5 y aparece José Fernández de la cama 8 en el quirófano y alguien se da cuenta que no es el mismo enfermo. Y esto pasa. Y pasa en los hospitales públicos y pasa en los hospitales privados. Me tocó un juicio dictaminar desde el punto de vista pericial una enferma que se interna para operarse de una hernia inguinal. Se opera de la vesícula, cuando va el equipo quirúrgico le dice, mirá, está todo bien, a partir de ahora vas a poder comer de todo porque no tenés más los cálculos. Los cálculos, doctor, era la hernia. El cirujano se cayó redondo, el anestesista atrás de él, y lo peor de todo es que la paciente tampoco tenía una hernia. Entonces, estas cosas pasan. Entonces, como dice acá, el error puede ser sin daño, con daño o se lo puede interrumpir. Pero a veces uno hace todo bien y hay un evento adverso. Uno puede tomar todo el recaudo para hacer una anastomosis colorectal impecable y la anastomosis se puede abrir. Por lo cual, la buena práctica, y esto se lo tenemos que enseñar a quienes juzgan nuestra conducta, no garantiza indefectiblemente un buen resultado. Y cuando uno habla de error en cirugía, en realidad está hablando del error en el proceso de atención quirúrgica, en lo cual se juntan todos los sistemas que empiezan desde la base con el individuo y termina con el sistema de salud que adopta ese país, esa región o esa zona. Y así tenemos errores de índole individual, que son los activos, lo que algunos llaman los de los trabajadores de la cadena de carbón, y otros errores de sistema que tienen que ver con la parte administrativa, gerencial, organizacional, de toma de decisiones, etcétera, etcétera. Y creo que todos coincidimos que muchas veces estamos en manos de gerenciadores que de aspectos médicos saben poco y nada, como veníamos hablando hoy, y que todos los procesos de un supermercado, de un sanatorio, un hospital son prácticamente idénticos. Son todos planillas de Excel. Y acá está la teoría del queso suizo. Y ojo, no digamos del queso Gruyère. Pierre-Alain Clavier fue el primero en enseñarlo. Eso no es un queso Gruyère. El único que tiene agujeros es el Emmental. Otro error. Y entonces tenemos la parte sólida del queso son las defensas del sistema.
mientras que los agujeros son las debilidades. Y cuando se alinean, ahí se produce. Y lo que nosotros llamamos muchas veces la secuencia o la cadena de error. Un error lleva a otro, a otro, a otro, a otro, y eso a veces indefectiblemente al daño. Y este señor, discípulo de Rasmussen, ahí ven la tapa de ese libro, y esto es lo que tomó el Instituto de Medicina de Estados Unidos para la distinción, considera que se produce a 3 niveles cognitivos: conocimiento, normas y destreza o habilidades. Entonces nos toca de muy de cerca a nosotros como cirujanos. Y esto parece ser una cosa del siglo XXI. No, señores. Papiro de Edwin Smith, Antiguo Egipto. 2 cosas. Se habla de error, y este es el primer antecedente del Ateneo de Morbo y Mortalidad. Si el hueso reparado se ulcera y el esclavo sufre, el cónclave de ancianos, los expertos, los de más experiencia, será convocado y deliberará en caso de que el sanador desconozca su error. Fíjense el código Hammurabi en la antigua Persia, el código escrito más antiguo que se conoce, cuya piedra, porque esto es una piedra que está inscrita, está en el Louvre, hay otras reproducciones en el de Kansas, yo tuve oportunidad de verlo, hay varias leyes. En esta es la ley 218. Si un médico hizo una operación grave con el bisturí de bronce y lo ha hecho morir, o bien si lo operó de una catarata en el ojo y destruyó el ojo de este hombre, se cortarán las manos. Esto se aplicaba si el paciente era un hombre libre. Si era un esclavo, la única obligación era la reposición del esclavo. Existía la misma que hace referencia a Platón en las leyes en el libro 11. Médicos de hombres libres, médicos de esclavos. Y acá la secuencia de frente a un error hay una atribución de culpa y por ende hay un castigo. Codman, el bostoniano impropio, expulsado de la Universidad de Harvard y de la Sociedad Médica de Massachusetts, alertó y criticó a aquellos que no estaban bien formados. Cabot, en 1910, publica en JAMA un análisis de 1000 autopsias y las vincula con los errores de diagnóstico clínico. No lo nombraron profesor en Harvard, se sumió en una profunda depresión, se hizo clérigo presbiteriano y disertaba sobre ética. Este señor que ustedes ven ahí es Max Zorek, nacido en Budapest, un excelente fotógrafo aficionado que en 1932 publicó ese libro, Errores quirúrgicos y cómo evitarlos, prólogo de Arthur Bevan, el cirujano colorectal. En el prefacio dice: el primer gran error en cirugía es la cirugía innecesaria. Y el segundo es la realización de un procedimiento quirúrgico por un cirujano que no es idóneo para realizarlo. 1932. Popper, el filósofo, y McIntyre, un internista, publicaron en el British Medical Journal 1983 respecto de la importancia del aprendizaje de los errores y cómo proponían que se conocieran y se hablaran, porque lo que me pasó a mí le puede ser de utilidad para que a otro no le pase y lo pueda prevenir. Y este trabajo seminal estuvo encajonado 4 años, Error en Medicina, Lucian Lipp, cirujano infantil de la Universidad de Harvard, que hizo la aplicación del esquema de los distintos tipos de errores que mencionamos al ámbito de la medicina. Nadie se animaba a publicarlo. Y llegamos a este libro, Errar es humano, publicado por el Instituto de Medicina de Estados Unidos, donde, a punto de partida de 2 trabajos, estimaban que la muerte por errores en medicina podía oscilar entre 44.000 a 98.000. ¿Es cierto eso? No, no es cierto eso. Es una mentira, pero sirvió para mucho, para que aumentaran las publicaciones, para que aumentaran los subsidios, para que aumentaran los grants. Este trabajo se basa en otros 2 trabajos que son esos que ustedes ven ahí. El Harvard Medical Malpractice Study tipo 1 y lo que pasó en las universidades de UT Colorado. Yo los invito a que los revisen. Este trabajo, sobre todo desde el punto de vista metodológico, tiene severas fallas en lo que es la recopilación de errores, a punto de partida de la revisión de historias clínicas por personas no médicas y en una época donde el managed care, el manejo gerenciado en Nueva York, estaba haciendo eclosión.
Y Utah y Colorado son estados particularmente mucho menos afectos del centro de Estados Unidos a la litigación en relación a un estado de Nueva York. Mucho se habló de la aviación. Este es un número del British Medical Journal de marzo del 2000, dirigido por Donald Berwick, donde se hablaba de la importancia y de las enseñanzas de la aviación. Y fundamentalmente las podemos resumir en este diapositivo. Así se volaba antes. Pocos instrumentos, uno solo. Ahora se vuela así, piloto, copiloto, cabina fuera del contacto y aparte con una serie de checklists, listado de verificación, que son de cumplimiento obligatorio. Lo mismo que está pasando en el ámbito del quirófano. Para conocer el error es importante clasificarlo. Y esto es lo que yo les decía. Esta pirámide que empieza en los individuos, sigue con la interacción, llega hasta las estructuras de organización, cómo está organizado el sistema de salud, dónde trabajan los médicos, cómo trabajan los médicos, todo eso son factores favorecedores. Si yo tengo cirujanos que corren atrás de 5 empleos, no puedo pedir que cuando se complica un enfermo en la institución número 1, ese cirujano pueda salir corriendo. Bueno, es una preocupación y debe ser o debería ser una política de Estado. Alfred Kucheri, a quien ustedes seguramente lo conocen de la cirugía mínimamente invasiva, se dedicó al tema y los clasificó en errores proximales y errores distales. Este es un libro seminal de lectura obligatoria para todos aquellos que son residentes en Estados Unidos. No sé si ustedes lo conocen, pero Charles Bosch, que es un sociólogo médico que vivió 2 años en un servicio de cirugía, que 22 años después de publicar este libro se supo que era el Departamento de Cirugía de la Universidad de Chicago. Él lo definió el ámbito de su investigación como el Pacific Medical Center. Había 2 servicios, como había en su momento en la Universidad de Chicago, y distinguió estos 4 errores. Fundamentalmente, esta clasificación de errores se aplicaba a la actividad de los residentes. Los errores de juicio de técnicos eran absolutamente disculpados porque eran esperables y eran parte del motivo por el cual un residente iba a formarse. Los normativos tenían que ver con el apego a las normas de la institución, y los cuasi normativos, que él mismo define como plantea como los más difíciles de definir, tenía que ver con la interacción y el conocimiento, la adivinanza de los residentes, las preferencias de cada uno de los atendentes. Y eran los que podían interrumpir o no unas eventuales brillantes carreras en cirugía. Thomas Krisek, un cirujano impedido, él fue profesor de cirugía y jefe de departamento de cirugía en la Universidad de Chicago y tuvo que retirarse por su adicción al alcoholismo. Se rehabilitó y volvió como jefe de cirugía en la Universidad del Centro de la Florida, en Tampa. Distinguió o clasificó de estas 5 maneras los distintos tipos de errores en cirugía. Y otra opción es clasificarlo: error en el preoperatorio, error en el quirófano, donde muchas veces surgen errores en el preoperatorio, y error en el postoperatorio, que está vinculado con normas, habilidades y conocimientos, y que tiene que ver con un ejemplo clarísimo que es lo que se llama el tiempo de rescate. Hoy por hoy, las complicaciones se están detectando y manejando por lo menos 48 horas más tarde de lo que lo imponen sus manifestaciones iniciales. Y es algo que nosotros tenemos que mejorar. La plétora de imágenes, etcétera, etcétera, y el temor a reoperar y llevar a un enfermo muchas veces de vuelta a quirófano, hace que se tomen mucho más recaudos de lo que realmente son necesarios por ese temor al escudriño de la actividad. ¿Y por qué se produce el error en cirugía? ¿Y cuántas partes tenemos? No tenemos tantas. Errores vinculados al paciente, errores vinculados al médico y errores vinculados al medio, a la institución o a la organización propia o a la organización del sistema de salud, como dije anteriormente. El paciente debe ser el centro, pero ustedes lo verán como lo vemos nosotros en Buenos Aires, en el contraste entre el ámbito estatal y público. La alfabetización en salud hace estragos muchas veces. La negación o el ocultamiento de antecedentes.
La adherencia a las indicaciones o al seguimiento. Hoy por hoy la hostilidad y la violencia contra los médicos es moneda común en muchas instituciones en la periferia de la ciudad de Buenos Aires. Vinculado al médico, la formación de pre y posgrado, la insatisfacción con el estilo de vida. Los millennials son totalmente distintos a los más viejos y esto es algo que tenemos que entender. Las maneras de comunicación son totalmente distintas. Yo llamaba por teléfono y hoy tengo un grupo de WhatsApp con el jefe residente y los demás residentes. La remuneración. Fíjense que James Cassirer, ex editor en jefe del New England Journal of Medicine, decía que una de las causas más importantes para el error en medicina en Estados Unidos es el disgusto con la remuneración. ¿Qué nos puede caber a nosotros en el sur de América Latina? El exceso de confianza. Hay cirujanos que creen que no van a tener complicaciones y entonces habitualmente llegan tarde. Yo, por el contrario, con un par de años más siempre creo que se me van a complicar las anastomosis, se me van a abrir, por más experiencia que uno tiene. El médico impedido, y en ese sentido lo mencionamos a Krizek, Halsted, cuando lo nombran cirujano jefe en Johns Hopkins y él transforma la formación de las especialidades quirúrgicas, era conocido por su adicción al opio y a la cocaína. Cocaína por la mañana y opio por la tarde para neutralizar los efectos. Y la fatiga que conlleva un sinnúmero de implicancias. Y obviamente, ¿dónde trabajamos nosotros y dónde se cometen errores? Lo dijimos al principio, en el quirófano, en el trabajo en equipo y en la misma organización institucional. Y lo más importante es la comunicación. Y ahí empiezan, por ejemplo, los errores en la documentación del acto médico. La historia clínica, que suele estar plagada de errores y inexactitudes. Historia clínica que en el ámbito estatal suele estar a manos del escriba, como yo le defino al residente de primer año. El residente de primer año es el más inexperto y es el escriba. Nosotros presentamos una comparación de protocolos operatorios labrados por el cirujano más experto en el procedimiento y por el cirujano a cargo. La diferencia, 80%. Cuando no hay problema, pero cuando esa historia clínica llega a los estrados judiciales, pero no te acordás que, no lo puse, era como si estuviéramos hablando de dos cirugías totalmente distintas. Algunos ejemplos. La cirugía innecesaria, la cirugía del lado equivocado. Es tan grave el error que se asimila a la negligencia. Las lesiones térmicas intraoperatorias, o lo que llaman los fuegos, y ni les digo en el ámbito de la cirugía mínimamente invasiva, con instrumental que no tiene el aislamiento adecuado, etc. Los cuerpos extraños olvidados, los oblitos, tanto textiles, pero usted me va a decir, ¿pero quién se va a dejar una pinza? Y yo le puedo asegurar que en 25 años de médico forense he tenido que dictaminar en 15 casos de pinza de Kocher. Una de ellas tenía 25 centímetros de longitud. Errores en los informes de anatomía patológica por congelación y diferidos. Errores en medicación. Los enfermos que se caen en una institución. Errores en la documentación clínica. Errores en el proceso de consentimiento informado y en los cuidados innecesarios, lo que se llama la futilidad médica de los cuidados en los últimos días. Y en este caso muchas veces es completamente distinto lo que uno hace con los pacientes de lo que uno haría sobre sí mismo o sobre un familiar. Algunos conceptos sobre cirugía innecesaria. Es aquella que es inefectiva, que es sin sentido, que indudablemente puede haber un beneficio de índole económico. Kreil, uno de los fundadores de la Cleveland Clinic, las consideraba que había operaciones que no eran apropiadas para la enfermedad, que eran inapropiadas para el enfermo, y operaciones, por último, que eran apropiadas para el paciente y la enfermedad que éste tenía, pero que estaban hechas o efectuadas por un cirujano que no estaba entrenado para adecuarlas. Y en ese sentido nosotros, como entidades médicas, debemos ser muy estrictos. ¿Cómo se identifica una cirugía necesaria? Comités de tejido. Hoy por hoy, en los sanatorios ABC1 de la ciudad de Buenos Aires, la incidencia de apendicitis congestiva oscila en el 50%.
en los hospitales públicos oscila entre no más del 5%. En estudios retrospectivos, en comparación de tasas de uso, si uno compara Estados Unidos y Reino Unido y Francia, las diferencias son abismales. Estudiado qué pasaba durante grandes e importantes huelgas médicas de Estados Unidos en el año 49 y en el 52, no se murió más gente por apendicitis aguda o por histerectomía. La cirugía del lado equivocado incluye todas ellas. La del lado equivocado, la del sitio equivocado, la del órgano equivocado, la del paciente equivocado, y ahora los traumatólogos agregaron la del nivel columnario. Operan un disco lumbar 5 y le sacan lumbar 4 y el enfermo termina la cirugía a los 3 días, está igual o peor que antes. Por supuesto que esto da lugar al humor, pero cuando ustedes le pasen y lo tienen que explicar frente a aquellos que juzgan las conductas médicas, el error es inaceptable, intolerable, inadmisible. La cirugía del lado equivocado existe mucho más de lo que se dice. Fíjense esta estadística de Baraj, un anestesiólogo, 2.217 casos. Bueno, en algunos estados ahora se implementa la denuncia obligatoria, como el estado de Pensilvania, y los números van creciendo. Oblitos, algunos números de series quirúrgicas y de series médico-legales en nuestro medio y en el mundo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para los oblitos? La cirugía de trauma, la cirugía de emergencia, el paciente obeso. ¿Qué tipo de cirugía? La abdominal es mucho más frecuente que la torácica. Cuando se modifica el plan quirúrgico original, cuando se hace conteo y cuando no se hace conteo, y cuando rota el personal. Y el gran problema es, ¿hay métodos para evitar tolerancia cero del oblito textil? Sí, hay. ¿Se implementan? Y no, porque requieren tiempo, requieren plata, requieren recursos económicos, pero existen. Fíjense, errores en los informes de anatomía patológica. Y acá empieza el proceso. Se opera un enfermo en el quirófano que está, por ejemplo, en el Hospital de Clínica de la Universidad de Buenos Aires, en el piso 12. Y la pieza tiene que llegar al piso 6, donde está el departamento de patología. Usted me dice, pero doctor, no nos vamos a andar. Y yo le puedo asegurar que hay un número de piezas que no llegan del 12 al 6. Ni les digo cuando de un sanatorio tienen que ir a otro ámbito externo a hacerse el estudio. Y fíjense, se equivocan en el enfermo. Una vez me tocó tener que pedir DNA de los estudios para ver si eran o no eran del enfermo. La modificación del diagnóstico preliminar, del diagnóstico definitivo, cambio de información relevante. No son cifras para obviar. Los errores de medicación, fíjense la mortalidad. 1 cada 854 pacientes internados, 1 cada 131 pacientes ambulatorios, mucho menos control. Y nosotros como cirujanos manejamos medicación de alto riesgo. Fíjense, transfusiones y antibióticos. Errores en el consentimiento informado, esto voy a hablar más tarde, pero la información y la comunicación debe ser basada en la confianza y en la lealtad. ¿Qué confianza puedo desarrollar con un paciente que viene, lo veo en 10 minutos, se va a operar de una vez? Va a andar todo bien. ¿Quién quiere saber que de una operación de vesícula se puede morir? ¿Cuántos de nosotros nos animamos a decir, y usted tiene riesgo de morirse en la cirugía, en la anestesia y cortarle la vía biliar? Díganme. Porque una cosa es cuando la teoría y otra cosa es la práctica del consentimiento informado. A mí cuando me tocó operarme, lo voy a ver un gran amigo mío, me dijo, mira Alberto, no, le digo, yo te elegí a vos, no me des más detalles. Errores en la documentación clínica. Y cuando hay un reclamo, esto es lo único que vale. Como decía un cirujano y abogado de la Universidad de Miami, la realidad no es lo que existe, la realidad es lo que está en la historia clínica. Y yo agrego, los médicos y particularmente los cirujanos son absueltos o condenados por las pruebas que ellos mismos elaboran. Porque ¿quién hace el parte quirúrgico? El residente más inexperto. ¿Quién lo puede hacer o supervisar?
el cirujano de más expertise. Y si de ahí surgen datos como para entender qué pasó, estamos todos mucho más tranquilos. Cuando se produce un error, hay que comunicarlo. ¿Y a quién? Al paciente y los familiares. Hay una serie de dilemas éticos que puedes ayudar a solucionarlo. Hay que reportarlo y habría que hacer una denuncia institucional. ¿Se hace todo esto? Indudablemente creo que van a coincidir conmigo que no se hace habitualmente. Analizarlo. El esquema de las espinas de pescado, análisis de causa raíz, que es el que se hace habitualmente porque es retrospectivo, y cuando uno piensa que puede tener, pero es de manera prospectiva. Todo lo que aportó la aviación, el debriefing, el time out y los listados de verificación que ahora se han puesto a partir de la Organización Mundial de Salud, en nuestros medios son obligatorios, pero hacerlo automáticamente no sirve para nada. Hay que hacerlo de manera consciente, racional, voluntaria y tratando de ir pesquisando los errores. En conclusión, en primer lugar, el error es involuntario, porque nadie se propone a cometerlo. Y en la producción de un error hay dos víctimas. El paciente que lo padece, lo mismo que el grupo familiar, y el médico que lo comete. No sale indemne. El estudio o el análisis de error se concentra en esos agujeros que dijimos del queso suizo, que son las debilidades. O sea que va a haber fallas activas y eventualmente condiciones latentes. Entonces cada vez que tenemos que implementar una nueva técnica o algo, tenemos que pensar que todo esto puede pasar. Debería estimularse el reporte con así de características, de la misma manera que se hace en la aviación. Y hay que analizar todo el tema de los factores humanos, porque los médicos no somos dioses, sino que somos seres humanos. Una vez un cirujano de mi departamento fue muy franco y le dijo a un paciente, cometí un error. Y tuve que ir yo a los 10 minutos, me dice, ¿cómo voy a decir, doctor? Es médico, no puede tener errores, no puede hacer errores. Y eso es, una cosa es lo que decimos nosotros y otra cosa es lo que acepta aquellos que nos necesitan a nosotros. Quiebres en la comunicación, eso es una de las causas más frecuentes que genera errores. Se acortan las guardias, ahora hay guardia de 12 horas, cambio de guardia cada 12 horas. Imagínense el paciente que tiene observación en la sala de emergencia. Alguna va a perder contacto, detalles, etcétera, etcétera. ¿Es mejor o es peor? Y bueno, el tema de las 80 horas, no vamos a ver por qué se produjo, etcétera, etcétera, pero ha impactado de una manera no necesariamente mejor la asistencia médica en los Estados Unidos. Como dijimos al principio, calidad de un lado de la cara de la moneda, seguridad del otro lado. Y dejamos espacio para las preguntas que estén interesados. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, profesor Ferrer. Siéntense, chiquilines, hay lugar acá adelante, vamos. Aquí hay gente que son profesores de cirugía, que han estado en los estrados y continuamente hablan de estos temas. Por lo tanto, le voy a pedir a alguno de los profesores, profesor Perrier, un comentario de la conferencia y ya seguimos, Alberto, con la Bárbaro. Una excelente conferencia de un tema que en realidad es bueno que los cirujanos, sobre todo los cirujanos jóvenes, lo tengan siempre presente. Las condiciones de trabajo y la manera de trabajar son fundamentales para tratar de minimizar los errores. En los procesos de decisión creo que es fundamental cada vez más, aún en el sistema privado nuestro, tratar de coparticipar en las decisiones de casos eventualmente difíciles para que sea compartida y quede registrada en la historia clínica que hubo una discusión del caso y se tomó determinada decisión. Hay muchos puntos en todo esto para analizar. Hay 2 o 3 que me gustaría que disiento un poquito con usted y es lo siguiente. Yo creo que la descripción operatoria es responsabilidad intransferible del que ejecuta la operación. Yo nunca le dejé escribir la descripción operatoria a alguien
a alguien, nunca, ni por apurado que estuviera. Porque yo puedo transmitir, si tuve un pedículo cístico complicado, lo pongo para que el día de mañana, si hubo un problema, se vea que no era una operación sencilla. A veces he leído mis descripciones y me he dado cuenta que me he olvidado de cosas, pero el responsable de la operación soy yo, el responsable de escribirla soy yo. Creo que eso para mí es fundamental y creo que todos los cirujanos deberían hacerlo así, porque cuando hay un problema, después uno, si lo escribió uno, el responsable es uno. Uno no se acuerda de operación que hizo en los últimos tiempos, pero cuando viene una denuncia legal o algo, es a los 6 meses, al año, a los 2 años. Entonces uno no se acuerda cómo fue la intervención. O sea que yo creo que por ahí la gestión operatoria es intransferible. Lo segundo que voy a diferir con usted es con el oblito. Dantas decía, el oblito, el error es inherente al ser humano. O sea que todos nos podemos equivocar y un oblito siempre puede suceder, aunque se tomen todas las precauciones. Yo me he ocupado de hacer un trabajo que lo hice con un ex profesor de medicina legal para tratar de defender a nuestros colegas, porque en realidad, ¿qué puede hacer el cirujano? El cirujano puede pedir que hagan el recuento, puede pedir que la gente que está alrededor sea consciente de lo que está haciendo, pero yo no puedo contarlo. Entonces yo les he pedido que cuenten 3 veces y los 3 cuentos iguales, los 3 recuentos iguales, porque cuando el recuento es anormal cuentan de nuevo, pero cuando el conteo es normal no cuentan de nuevo. Y la mayoría de los oblitos suceden con conteos normales. Entonces, se pueden tomar 1000 medidas de precaución, pero siempre puede pasar que quede algo. Entonces, creo que tanto que yo en este momento, usted lo va a hablar después, pero en un consentimiento informado para una institución, propuse poner en letra de molde, que no tenga que poner el cirujano, la posibilidad de muerte, la posibilidad de infección, la posibilidad de falla de problema de la cicatriz, la posibilidad de eventración y la posibilidad de oblito. Porque son esas cosas que a veces uno no dice, pero que son inherentes a toda la cirugía. Y como en este momento está tan judicializado todo, que el enfermo sepa que se puede morir, que puede quedar algo adentro. Después discutiremos con qué fue lo que pasó, pero yo creo que es una manera de hacer sensible a la gente que no es médica que el cirujano, aún teniendo todas las precauciones, pueden suceder efectos adversos que antes les llamamos complicaciones, pero que son consecuencias de esto. Todo el resto es fundamental y hay cosas que sí son del sistema y que el cirujano no se lo puede permitir, y usted lo decía perfectamente bien con el consentimiento informado. No es aceptable operar a la persona que no corresponde, ni del sitio que no corresponde, ni de la patología que no corresponde. Y eso en nuestro país ha sucedido y sucede todos los años. Y usted ponía el accidente de aviación y usted decía con mucho criterio que el checklist que desafortunadamente tratamos de imponer y que en la mayoría de los lados no se hace, o no se hace correctamente, cuando el accidente de avión de Austral, creo que fue, en la pista de Aeroparque en Argentina, que quiso decolar y se fue por delante de la carretera. Lapa. En Lapa, la conversación entre los 2 pilotos que hacían el checklist, están hablando de un problema familiar que habían tenido y no le prestaban atención a lo que tenían que hacer. Es decir, cuando uno empieza la cirugía, tiene que hacer consciente al resto del equipo y al personal circulante de todas las complicaciones que puede ser en esa hernia que voy a hacer hoy, que es igual a la de ayer y la de mañana, y una viabilidad. Cuando se tenga conciencia de todo eso y se haga realmente con seriedad, uno puede ser más consciente del problema. Los pilotos de avión lo hacen muy bien porque ellos van piloteando el avión y si les pasa que van adentro. Los cirujanos en realidad no les pasa nada directamente, pero les puede pasar con el enfermo. Y eso son precauciones que tenemos que tener. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus comentarios, pero en realidad coincidimos en todo. No. Y ahora le voy a pasar a explicar. Respecto al tema del parte quirúrgico, yo hago lo mismo que usted, pero mi maestro, o mi primer gran mentor, Andrés Santa, consideraba que saber aprender a hacer un protocolo quirúrgico era algo que estaba in situ con la residencia. Y él planteaba que era una materia de discusión entre el cirujano más experto y el que estaba llevando a cabo para ir repasando la intervención quirúrgica.
Y en mi departamento lo que hacemos es, el parte quirúrgico lo confecciona el residente que está a cargo del procedimiento, no el más inexperto, el R1 que ayuda desde arriba, de afuera de todo, y tiene que ser firmado y avalado por el médico de planta. Punto número 1. Respecto de los oblitos, yo coincido con usted y Santas, en un trabajo que hicimos juntos, definimos a un oblito, sobre todo aquel textil, como una contingencia inherente a cualquier procedimiento operatorio, máxime aquellos que se desarrollan en la cavidad abdominal, y coincidimos, creo, que es mucho más fácil dejar un oblito en el abdomen que en el tórax. Pero también tenemos que reconocer que hay mecanismos que permiten evitar el oblito, que es el conteo en primer lugar, la radiografía sistemática utilizando material textil marcado, que eso, el material marcado se ha implementado en algunas instituciones de la ciudad de Buenos Aires, pero no la radiografía sistemática, porque eso conlleva un gasto económico muy bajo, pero un costo de tiempo importante. Puede usar trazadores o sistemas digitalizados como en las cajas de los supermercados, etcétera, con un tag, etcétera, etcétera. Entonces, yo he sido habitualmente muy benévolo en todos los oblitos que me ha tocado dictaminar desde el punto de vista médico-legal. Pero la pregunta que cuando me plantea el juez me dice, ¿hay algún método que garantice y existir? Existen, están descritos, se implementan. Entonces, ahí es donde empiezan a juzgar aquellos que juzgan la conducta del cirujano y creen que todo debe ser infalible frente a lo que nos pasa en la realidad. Por eso le decía, creo que coincidimos en el 100%. Impecable. Muy bien. Vamos a pasar al segundo tema. ¿Sí? Sigamos. Implicancias médico-legales de la práctica quirúrgica.